Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la técnica multiportal, que hemos sacado algunos videos en las redes y queremos hacer un poquito más de énfasis y explicar un poco porque ha habido muchas preguntas en las redes sobre este tema. Las dos técnicas siempre se han peleado cuál iba a tener la supremacía en la cirugía endoscópica. Entonces, el doctor Takeshi Taneko, en el 2023, que no fue hace mucho tiempo, describió por primera vez el abordaje multiportal haciendo una unión de esas. Él inicialmente lo llamó el AFES, el Assisted Full Endoscopic Spinal Surgery, que eso fue en el 2023. Y el doctor Yang ese mismo año también hizo su descripción, lo llamó UME, Unilateral Multiportal Endoscopy, y después entre ellos se comenzaron a hacer diferentes artículos sobre inclusive hacer fusión o colocar cajas por vía multiportal. Como pueden ver, hay muchísimos terminología, pero Eloquence, una compañía, lo trató, digamos, de unificar con el término de multiportal. Y ese es el término que por lo menos en Latinoamérica es el que se conoce bien para este tipo de cirugía, que es la fusión de las dos técnicas anteriormente descritas. Entonces, muchas preguntas son, bueno, ¿y qué es esta técnica multiportal? ¿Realmente esto es uniportal, biportal? Los que hacen biportal me dicen que esto es lo mismo, los que hacen uniportal me dicen que esto no tiene mucho sentido. Entonces hay como mucha mezcla de opiniones en este sentido. Realmente la técnica multiportal agarra dos técnicas y las junta. ¿Cuáles son esas técnicas? Una es la técnica uniportal, es decir, a través de un endoscopio. El endoscopio tiene un hueco por el centro y a través de ese hueco yo estoy poniendo mis instrumentos. Eso se llama técnica uniportal. Y eso es como más o menos creció la cirugía endoscópica o full endoscópica. Y entonces está la técnica biportal, es donde no tengo una sola entrada a la columna, sino tengo dos entradas. Una entrada con un endoscopio normal, digo, es un endoscopio que no se le puede meter instrumentos a través de él. Y toda la cirugía se hace a través de otro portal, por eso se llama biportal. El portal de la visualización y el portal de la instrumentación. Ahora, el multiportal, ¿qué es? Es utilizar las dos en una sola y tener el beneficio de ambas. Número uno, utilizo el endoscopio para ver. En el biportal dijimos que ese endoscopio yo no puedo trabajar a través de él. Entonces utilizo mi endoscopio uniportal. Entonces meto mi endoscopio uniportal y entonces puedo trabajar a través de él. Porque entonces puedo meter mis Kerrison, mis drills, mi radiofrecuencia, etc. Pero además voy a tener otra entrada donde puedo utilizar la instrumentación que se utiliza en el biportal. Entonces, cuando de repente con el uniportal hay una esquina o hay un sitio donde el endoscopio no me llega bien, entonces meto mi instrumental biportal. Entonces, ¿en qué casos está indicado hacer esta técnica multiportal? Particularmente como yo vengo de la, digamos, escuela uniportal. Bueno, yo hago muchas de mis cirugías uniportales. Una hernia discal, una interlaminar, una hernia transforaminal. Es decir, muchos casos lo hago simplemente con mi uniportal. Ahora, cuando tengo casos de estenosis severas o estenosis de diferentes niveles, ahí es donde utilizo el multiportal porque voy a tener un resultado quirúrgico mucho mejor, y menor tiempo quirúrgico. ¿Cómo es la recuperación del paciente en el multiportal comparando con el uniportal o con el biportal? Realmente la recuperación es la misma porque en teoría tú puedes obtener tus, digamos, descompresiones o objetivos quirúrgicos con las tres técnicas. Aquí lo que yo le digo a los pacientes es que con esta técnica yo voy a trabajar mejor, el paciente va a estar menor tiempo quirúrgico y finalmente lo que estoy viendo es que en mi caso, por ejemplo, las descompresiones son mucho mejores. La irrigación es básica en la cirugía endoscópica, es decir, el líquido que entra donde tú vas a trabajar.
que eso es una de las cosas más importantes de la cirugía endoscópica, es que la irrigación me abre un área de trabajo y disminuye el sangramiento quirúrgico. De hecho, eso es una de las grandes ventajas de la cirugía endoscópica sobre la cirugía tubular o la cirugía abierta. Uno de los beneficios de la cirugía multiportal es que tomamos los beneficios de la irrigación de la cirugía uniportal. Aquí, como pueden ver, ven que continuamente está saliendo la irrigación en el endoscopio. En la técnica biportal eso no existe porque el endoscopio entra el líquido y tiene que salir por la segunda entrada. En cambio, en el uniportal, que es lo que utilizamos en el multiportal, ese endoscopio permanentemente me irriga, con lo cual tengo mejor visualización, utilizo una cantidad brutal menor de irrigación y no hay esos picos de flujo o de presión cuando estoy introduciendo el segundo o el instrumento en el segundo puerto. Entonces tenemos unos beneficios reales de la cirugía uniportal que se lo estamos traspasando, por supuesto, a la técnica multiportal porque tenemos el endoscopio uniportal por donde el líquido entra y el líquido sale. Entonces, también se habla mucho sobre la curva de aprendizaje. Realmente ya que la curva de aprendizaje de la cirugía endoscópica realmente es un poquito larga y complicada, oye, meter otra cosa más, multiportal, etcétera, no nos complica un poco más la cosa en la curva de aprendizaje. Realmente no, porque cuando estás trabajando uniportal, como aquí no estamos dejando el uniportal, sino simplemente le estamos añadiendo algo adicional, oye, el tener el otro portal de trabajo, al principio te puede ser un poquito incómodo, pero rápidamente puedes obtener la triangulación del multiportal, que es que es una triangulación muy parecida al biportal. Aquí lo único es que en el uniportal, la manera como metemos el endoscopio y los landmarks, es decir, en el sitio que lo tengo que poner, cambia un poquito con el multiportal. Es decir, que el multiportal no es simplemente, bueno, déjame poner otra entrada. Es un poquito más complicado que eso. Hay que saber dónde poner el endoscopio uniportal porque es una mezcla de ambos. De manera que en la cirugía multiportal tenemos los beneficios de ambas. La uniportal, ¿qué beneficios tiene? Podemos operar al paciente despierto, la lesión de los tejidos es menor, el alivio del dolor es mucho más rápido y más temprano, la estancia hospitalaria es corta, es excelente para la patología discal interlaminar o transforaminal y la visualización se magnifica y es mejor. En el biportal, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, trabajamos con triangulación, hay dos instrumentaciones, la hemostasia a nivel del músculo es un poquito mejor, no así dentro del canal, los tiempos operatorios son más cortos básicamente para la estenosis y hay un mayor alcance anatómico para las descompresiones amplias. ¿Cuáles son los retos y las desventajas del uniportal? Bueno, la maniobrabilidad es limitada, la hemostasia se puede complicar en el músculo y la curva de aprendizaje puede ser largo porque hay que coordinar la utilización de ambas manos. En la biportal, bueno, la disrupción del tejido es un poquito mayor, la irrigación, como ya les comenté, es mejor en el uniportal que el biportal, se utilizan muchas soluciones, producen picos en la irrigación y la orientación y la triangulación es utilizar las dos manos con el endoscopio y con la pantalla puede tomar un tiempo. Entonces, las ventajas las tenemos ambas en el multiportal y los retos o las desventajas o las limitaciones se compensan unas con otras. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos y compensamos lo que no es tan bueno en cada una de las técnicas. Me han preguntado los que están hoy en día comenzando con la técnica endoscópica qué hacer, porque cuando ven esto dicen, oye, me switcheo, tal. No, yo les recomiendo a los que están comenzando con la cirugía endoscópica, comiencen bien sea uniportal o bien sea biportal. Aprendan eso bien y entonces después con calma pueden switcharse al multiportal. Bueno, vamos ahorita a evaluar unos casos para que, digamos, describamos esta técnica y se pueda entender un poquito mejor en qué consiste esta técnica multiportal. Tenemos entonces el primer caso que vamos a ver es un caso de una estenosis de canal que lo hicimos por vía multiportal. En esta estenosis podemos ver que es una paciente femenina de 60 y pico años de edad que ven
en el segmento L4, L5 una estenosis severa de canal, con lo cual la paciente tenía una claudicación para caminar, muchísimo dolor en miembros inferiores y tenía que estar sentada todo el tiempo porque prácticamente los nervios no tenían espacio. En este caso programamos hacerle una descompresión multiportal. Comenzamos con el endoscopio de estenosis, que es un endoscopio, como ya vieron en mis otros videos, que es un poquito más grueso. Siempre identificamos lo que es la IAP y el ligamento amarillo, porque ahí es el sitio anatómico donde comenzamos desde el punto de vista uniportal a hacer la descompresión. Entonces siempre tratamos de limpiar un poquito esa zona. Aquí usamos el coagulador para limpiar un poquito mejor y comenzamos a utilizar entonces nuestro drill. Aquí estamos utilizando un drill uniportal y comenzamos a hacer el drillaje de la IAP. Una vez que utilizamos el drill, aquí ven cómo estamos utilizando un Kerrison, pero por el portal número 2, es un Kerrison biportal. Cuando trabajamos hacia arriba, hacia caudal, vemos que el Kerrison biportal o en el segundo canal me funciona muchísimo mejor. Esta es la lámina superior y esta es la parte como de abajo hacia arriba. Vamos retirando el hueso para ir exponiendo el estuche dural, como lo ven aquí. Aquí se ve el estuche dural, como ya lo estamos abriendo. Y ya, digamos, hemos abierto, digamos, bastante del estuche dural. Y entonces vamos a hacer lo que llamamos el over the top. El over the top significa que paso por encima, del estuche dural de los nervios para llegarle al lado contrario. ¿Por qué? Porque estoy metido de un solo lado. Entonces, de un solo lado me meto por encima del estuche dural y comienzo a descomprimir el lado contralateral. Entonces ahí vimos que tenemos la lámina, vimos ya el ligamento amarillo, pero ya estamos viendo el lado contrario a donde nos metimos. En este caso ya estamos comiéndonos la IAP contralateral, pero la estamos comiendo de una manera muy diferente a la ipsilateral. La estamos comiendo de adentro hacia afuera. Hay que, digamos, entender un poco la parte anatómica para ubicarse en estos casos. Para la estenosis multiportal, cuando lo hago multiportal, el lado contrario me va muy bien con los Kerrison biportales como el que vemos ahorita. Esto es un Kerrison que tiene una maniobrabilidad mayor, digamos, dependiendo del sitio donde me quiera meter. Pero ven, aquí esto es un Kerrison uniportal. ¿Por qué? Porque en este sitio particular, hacia abajo, me entró mejor el Kerrison uniportal. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que yo puedo ir intercambiando mis Kerrison, mis instrumentos, dependiendo de la necesidad que tengo. Entonces, tengo mayor flexibilidad en la cirugía. Aquí ya estoy nuevamente usando el drill uniportal, ahorita estoy usando el drill biportal. Puedo estar switchando inmediatamente de una a otra. Estoy en el lado contralateral, liberando la parte ósea, ya la parte ligamentosa de ligamentos lo quitamos y de esa manera ya le estamos dando una descompresión adecuada al estuche o al canal del paciente. Aquí estoy usando ahorita un Kerrison uniportal que lo meto a través del endoscopio. Entonces voy, dependiendo de lo que necesito, utilizo uno o utilizo otro y de esa manera le doy al paciente su mejor beneficio. Cuando estoy trabajando con estenosis, tengo un equipo especial de estenosis que es un equipo más grueso y puedo utilizar Kerrison gruesos. Hay Kerrison de 4 milímetros, inclusive de 5 milímetros, como lo ven aquí, y con eso puedo hacer una descompresión relativamente rápida. Aquí vemos ya el estuche dural descomprimido completamente, tanto del lado donde me metí como el lado over the top contralateral. Entonces aquí tenemos un control postoperatorio de la paciente y hacemos una medida de el diámetro, eso se llama el dural sac cross section area. Realmente es el área por donde van los nervios. Y hay una manera para medir el porcentaje que aumenta esa área. En este paciente
y ese porcentaje aumentó el 530%. Imagínense esos nervios, los comprimidos que estaban y los descomprimidos que se encuentran en este momento. Este es el segundo caso. Este es un caso de una estenosis L3-L4. Una paciente también de 60 años de edad. Entonces vemos este canal bastante estrecho, tiene un canal que tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados, cuando lo normal es 1,7, 1,5 aproximadamente. Entonces, en esta paciente también decidimos hacer un abordaje multiportal. Aquí ven cómo estoy utilizando una mecha de estenosis uniportal. Estas son mechas bien gruesas. Esta es una mecha de 5 milímetros de diámetro que no la puedo utilizar en los endoscopios regulares. Entonces yo en estos casos no solamente que trabajo multiportal, sino que trabajo con dos endoscopios. Comienzo con un endoscopio grueso, pero cuando ya entro al canal donde están los nervios, me switcheo a un endoscopio más pequeño. Aquí vemos la YAP, como les dije, la estructura que siempre comenzamos a drilar. Aquí ya la estamos drilando. Y la manera para ir coagulando e ir retrayendo los tejidos, Eliquence tiene lo que llamamos el Trigger Flex Quad Pro. Es un coagulador que tiene doble punta y, oye, trabaja buenísimo porque vamos coagulando a muy baja temperatura y lo podemos utilizar muy bien para los casos de estenosis. Aquí estamos utilizando una mecha gruesa de 5 milímetros de estenosis. Estamos haciendo el drillaje de la YAP. En este caso estamos quitando ya la inserción del ligamento amarillo en la lámina inferior, eso es hacia los pies, hacia la parte inferior, y vemos cómo el estuche dural comienza a aparecer. La descompresión la hacemos ¿en qué sentido? Quitamos tanto el ligamento amarillo, que es lo que se pone grueso, y también quitamos el hueso. Aquí vemos cómo metí un Kernison bastante grueso, ven cómo voy quitando el hueso y ven cómo la dura madre, que es lo que envuelve los nervios, se va abriendo. Pero miren cómo repentinamente comienza a sangrar. Y eso es uno de los problemas que tenemos con la endoscopia, que cuando comienza a sangrar se nos empaña todo el campo. Pero los coaguladores de radiofrecuencia que utilizamos de Eliquence, ven que yo puedo pegar y puedo tocar inclusive el nervio porque son vasos que están sobre el nervio y puedo hacer mi coagulación sin ningún problema. Esa es una de las grandes ventajas. Aquí ya estamos, digamos, con el otro lado del ligamento. Ven cómo hay muchos vasitos alrededor de los nervios. Esos vasitos los vamos coagulando para que no tengamos el sangramiento. La irrigación continua en la cirugía endoscópica me permite tener una mejor visualización y ese sangramiento que vieron que fue grande en un momento se va limpiando permanentemente. Aquí ya estoy viendo el otro lado del canal. Vemos la YAP contralateral con la SAP contralateral. A ellos los vemos de adentro hacia afuera y les hacemos un corte o una disminución de ambas estructuras óseas. Esas estructuras las tenemos que preservar, no podemos quitarlas todas. Y aquí estoy con mi coagulador que además con un rayos X simple voy viendo, con un fluoroscopio, perdón, voy viendo en qué zona estoy ubicado, si ya hice la descompresión completa o no. Y es una especie de, digamos, disector para ir viendo. Aquí vemos cómo ya todo el canal quedó, digamos, descomprimido, el lado contralateral con la técnica over the top y el lado ipsilateral, que es el lado por donde nos metimos en la cirugía. En este caso, como pueden ver, casi el 80-90% del tiempo quirúrgico fue de modo uniportal. Aquí vemos cómo hemos recuperado el área, el dural sac cross section area de la paciente de casi el 300%. Definitivamente los nervios recuperaron su espacio y la paciente, por cierto, tuvo una evolución muy satisfactoria. Este es el tercer caso, esto es un quiste sinovial. El quiste sinovial, tenemos nuestro video de qué es un quiste sinovial, es como una pelotica que sale de la articulación de la YAP y la SAP y comprime el nervio.
Aquí podemos ver cómo del lado izquierdo, L5-C1, hay un quiste y hay una estenosis foraminal. La paciente presenta un dolor del nervio L4 del lado izquierdo. Entonces, en este caso decidimos hacer la técnica multiportal. Aquí estamos marcando los dos puntos de entrada porque son dos entradas que hacemos al canal. Hay todas unas medidas especiales para hacer eso. Eso lo hacemos con fluoroscopía para que entonces podemos hacer lo que llamamos la triangulación adecuada. Aquí comenzamos a utilizar nuestro drill uniportal en la YAP y aquí ven cómo inmediatamente me switché para el drill biportal, que es un drill de alta velocidad. Entonces puedo utilizar un drill donde el drill biportal puedo ir un poquitico más rápido en ocasiones. Ven que produce un poquito más de turbulencia porque es de muy alta velocidad. Entonces aquí estoy utilizando entonces el Kerrison biportal para ir un poquito más rápido y porque la zona donde tenía que quitar el quiste sinovial me permitía mejor la entrada del Kerrison biportal. Entonces aquí uno se va adecuando a qué es lo que yo voy encontrando durante la cirugía. Aquí ya estamos quitando la inserción del ligamento amarillo en la lámina superior. Con la técnica multiportal puedo abrir mucho mejor mi ligamento en la porción superior, que es lo que ustedes están viendo aquí, cómo se está desinsertando el ligamento. Una vez que utilicé el drill biportal, aquí estoy utilizando el drill uniportal. Entonces la flexibilidad de trabajo es realmente importante. Aquí estoy nuevamente con el Kerrison biportal, despegando la dura madre del quiste sinovial. Este es el Trigger Flex Quad Pro, que es el coagulador, como les digo, que es doble, es buenísimo, me da muchísima flexibilidad y coagulación. Aquí ya estamos quitando parte del ligamento amarillo y del quiste sinovial. Aquí ven que estoy utilizando el Kerrison uniportal, es diferente al otro porque en ese momento me pareció más fácil utilizarlo. Aquí estamos terminando de liberar el ligamento amarillo. Aquí ven a veces cuando hay quistes sinoviales se forma una capa de vasitos, arterias alrededor de los nervios y eso lo coagulamos de una manera bastante satisfactoria con la radiofrecuencia. Aquí ven una cosa importantísima, que este es el modo de doble canal. Aquí tengo un instrumento que introduje por el endoscopio y otro instrumento que introduje por el otro portal. Entonces puedo tener dos instrumentos en un solo momento para trabajo y este es el modo de dos canales. Eso no se puede hacer ni con el biportal ni con el uniportal. Lo puedo hacer con el multiportal porque es la combinación de ambas. En este caso, por el endoscopio metí una estructura que coagula. Esto es un tip cell, como un Surgicel. Y entonces después con el otro instrumento, entonces lo ubiqué en el sitio que quería. Había un poquito de sangramiento que no quería coagular con la radiofrecuencia y había una pequeña laceración de la dura madre. Entonces aquí podemos ver el antes y después. Ven cómo el foramen, que es la parte lateral izquierda, aumentó el tamaño. En este caso el aumento del área fue del casi 60%, no fue del 500 y pico del otro caso, porque esto no es un caso de estenosis formal, sino era un caso de quiste sinovial. Pero igual tuvimos un aumento del tamaño del área de los nervios de manera importante. Entonces, la gran ventaja de la cirugía multiportal es que yo puedo trabajar de diferentes modos. Me da muchísima libertad. Entonces, como ven aquí, puedo trabajar lo que se llama el Full UBE, que es el Unilateral Biportal Endoscopy. Es decir, puedo trabajar full biportal. Es decir, por un lado entra el endoscopio, por otro lado entra el instrumento. Tengo dos accesos a la columna. Pero también puedo trabajar full uniportal, es decir, todo a través de mi endoscopio uniportal, que a través de ahí trabajamos. Pero también puedo trabajar con dos canales de trabajo. Es decir, que puedo meter un instrumento por el endoscopio y puedo meter otro instrumento por el segundo canal de trabajo. Y finalmente también puedo hacer lo que se llama el intercambio. Es decir, puedo poner mi endoscopio en un canal de trabajo,
lo puedo sacar y lo puedo introducir en el segundo canal de trabajo. Esto me da la grandísima ventaja que tengo libertad de poder escoger de los 4 modos de trabajo. Puedo escoger cómo quiero hacer mi cirugía, con lo cual no estoy apegado a una técnica, bien sea biportal o uniportal. Es decir, que con una técnica tengo que resolver todo. No, me adapto a la patología o a la enfermedad del paciente, porque como tengo una gran flexibilidad de 4 modos de trabajo, puedo ofrecerle al paciente su mejor opción. De manera que quiero terminar diciendo que el dominio de ambas técnicas, uniportal y biportal, permite seleccionar la técnica según la patología y no resolver todo con la misma técnica. La técnica multiportal constituye el punto de unión quirúrgico de los abordajes uniportal y biportal, combinando en un mismo procedimiento los beneficios de ambos y compensando las limitaciones de cada una. Al permitir configurar de forma flexible y el número y la disposición de los portales, la cirugía multiportal permite al endoscopista actuar con libertad, teniendo un mayor arsenal técnico quirúrgico para atacar la patología del paciente. Para el mayor beneficio del paciente, el endoscopista debería dominar ambos abordajes, uniportal y biportal, a través de la multiportalidad, evitando así el sesgo hacia una sola técnica. Esta competencia dual reduce el riesgo de sobreajustar la patología a la técnica. Es decir, estamos ajustando la técnica a la patología. Bueno, espero que de esta manera, con estos casitos que hemos visto y con todo lo que hemos hablado, de que se entienda un poco esta técnica multiportal. Porque a veces no es fácil, inclusive con los colegas que hacen uniportal y biportal, no es fácil, digamos, engranar y entender esto. Porque los uniportales dicen que no tiene sentido y los biportales dicen que tampoco, pero hay que entender un poco esta técnica multiportal para poder verle realmente los reales beneficios de esta. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.